tal? Bienvenidos a Colegas de la Magia, un domingo más de talento mágico mexicano. Y hoy nos vamos hasta Irapuato, Guanajuato, con un gran mago. Aquí tenemos al mago Michel. Michel, hola. ¿Qué tal, Arizandi? ¿Cómo estás? Un gusto estar en tu programa, Colegas de la Magia. Pues un gusto que hayas aceptado la invitación y pues para platicar de la magia en toda la provincia, que tenemos grandes magos y pues en Irapuato, en Guanajuato, tú eres uno de los representantes o el representante de la magia ya. Y pues vamos a empezar con la entrevista. Vamos a Claro que sí. empezar, siempre empiezo con la niñez. Pero tú tienes una niñez muy particular porque pues tú eras hijo, bueno, eres hijo de mago, nieto de mago. ¿Y cómo entonces, cómo veías tú como niño la magia? ¿Te llamaba la atención? ¿Querías ser mago o no lo pelabas mucho? ¿O sí te atraía y tu papá no quería? Platícanos. No, mi papá sí quería que Ajá. yo fuera mago, siempre quiso que yo fuera mago. Eh, a mí siempre me gustó la magia desde niño. Trataba yo de ir a los lugares donde estaba mi papá, me iba yo a los pasillos de Televisa, me sentía yo importante, era yo un chamaco. Y lo acompañaba de repente a algunos programas, algunas funciones en salones de fiestas allá en la Ciudad de México. Siempre me llamó la atención y hacía yo algunas cositas de magia de repente que mi papá me regalaba, algún jueguito muy pequeño, ¿no? ¿Tú no vivías con tu papá, No, yo vivía con mi mamá con tu mamá? en la colonia Narvarte, Ajá. en la calle de Pitágoras, esquina con Torres Adalí. Ah, mira, ahí muy cerca de donde vivía mi papá. Exactamente. Es- Oye, ¿y qué tan seguido lo veías o qué tan fácil para ti era verlo o tenías, o por el mismo trabajo lo veías poco? Mira, sí lo veía poco, pero sí lo veía. El, yo vivía con mi mamá y los fines de semana me iba a casa de mi abuelita, la mamá de mi papá. Ajá. Y mi papá llegaba los fines de semana, aterrizaba ahí a casa de mi abuelita a, pues, estar un rato ahí, ¿no? A reportarse. Ahora, para que la gente sepa, platícanos, porque tú eres nieto de mago, quién era tu abuelo y, bueno, el nombre dice quién es tu papá, pero platícanos quién era tu abuelo. Claro, mi abuelo fue don Miguel Gómez Díaz, fue uno de los fundadores del Club Azteca de Magos. Eh, no conozco mucho de su historia, pero sí he escuchado algunas anécdotas que ayudaba a algunos magos dándoles galletas de las que él tenía la distribución o era socio, no sé, las galletas Cuétara. Les regalaba cajas de galletas a algunos magos para que las vendieran y se pudieran comprar algunos efectos de magia, ¿sí? Esa historia me la contó Chen Kai. Ah, muy bien. Bueno, tu papá quería que fueras mago, pero realmente tú querías ser mago porque creo que tú tardaste en entrar a la magia. Sí, me tardé bastante, digo, siempre fui un muchacho muy rebelde, sigo siendo. Sí, rebelde siempre desde mi niñez, pues fui malo en la escuela, era muy travieso, me iba de pinta, reprobaba, volvía a repetir el año, no se me daba mucho la escuela. Ya de más grande fue cuando me puse las pilas y quise hacer algunas cosas, ¿no? ¿A qué Pero edad? ¿A qué edad? yo creo que me puse las pilas ya como a los 20 años. Como a los 20 años empezaste a hacer magia. Como a los 20 años, cuando yo tenía un año de casado. Yo me había casado a los 19 años. A los 19, muy joven. A los, a los 19 me casé, ¿sí? Por primera vez. Entonces, sí fue un poquito difícil porque pues estaba yo casado, le ayudaba yo a mi papá, que ya mi papá ya estaba un poco alejado de la magia y estaba dedicado más a un restaurante que tenía y a una granja de gallos de pelea y codornices y siempre le llamaron la atención mucho esas cosas. ¿De qué vivías antes de ser mago? O te casas, pero ¿cómo mantenías ese hogar? ¿Qué hacías? Bueno, yo normalmente casi siempre trabajé con mi papá.
todo el tiempo, hasta ya grande, trabajé con mi papá me hice cargo del restaurante, después abrió otro restaurante, me quedé yo en uno y él se quedó en el otro. Y también íbamos al restaurante, nos hacíamos cargo de los gallos de pelea, este, siempre hubo trabajo, ¿no? Con la familia. Hasta que mi papá, hasta grande, ya, hubo una época muy difícil que mi papá enfermó y pues me tenía que hacer cargo de todo, ¿no? De la granja, del restaurante, era muy difícil. Después de eso, mi mamá se vino a vivir justamente para acá, al Bajío, porque la trasplantaron de un riñón y necesitaba estar cerca de un cuñado mío que es médico, es el que se estaba haciendo cargo, ¿no? Es el que estaba más al pendiente de ella. Y por eso me vine yo para acá, para el Bajío, porque necesitaban también un poquito de ayuda, ¿no? De acompañarla, de llevarla a todos lados. Sí trabajé un tiempo también fuera de lo de mi papá, trabajé para gobierno del estado de Morelos, en una dirección que tuve ahí, pero estuve ahí como 2 años nada más. Bien. Empiezas de mago a los 20 años. ¿Cómo te va al principio? ¿Te veía tu papá de mago? ¿Qué tan crítico era o qué tan fan era? Híjole, bueno, la primera vez que yo hice magia para un público fue a los 8 años en el Círculo Mexicano de Ilusionistas con el licenciado Mazoy, Abadaba, don Fernando Anaya, mi papá, eran Un muchos grupo. magos que estaban ahí. Ednovi era un jovencito. Entonces, en esa ocasión fue la primera vez que yo hice magia, tenía yo 8 años. Después de ahí iba yo muy poco a las cosas de mi papá, hasta una convención que me llevó en el Hotel del Prado. No me acuerdo si fue en el 79 o en el 81. Y ahí yo feliz, ¿no? Que me comprara algunas cositas de magia. Después hice algunas funciones para la comercial mexicana, el Día del Niño, que se organizaban varios magos y me tocó alguna vez estar en una comercial, este, mientras don Fernando Anaya estaba en otra. Eran un grupito de varios magos que se repartían eso de la comercial, porque eran muchas funciones en un día. Después me retiré muchísimo tiempo y en Cuernavaca, ya teniendo mi papá el restaurante, me invitaron a mí a un programa de televisión para el Sistema Morelense de Radio y Televisión a hacer magia. Entonces yo le dije a mi papá, oye, jefe, ¿qué onda? Me están invitando ahí, préstame algún aparato o algo para que yo haga alguna magia, ¿no? Y me da un libro y le digo, ¿qué? ¿Eso qué? Le digo, préstame un aparato, algo fregón, algo perrón. Me dice, no, ahí saca lo que quieras, hay muchísima magia ahí. Pues me puso a estudiar en ese entonces algunos juegos. Pude sacar unos programas que me invitaron, fueron, ay, no sé, como 20 programas que me invitaron. Y ya después me empezó a regalar algunas cositas de magia a mi papá. De ahí me retiré, nunca más volví a hacer magia. Y ya aquí en el Bajío, eh, falleció mi mamá, le duró el tiempo de vida el riñón, falleció mi mamá. Yo ya no sabía ni qué hacer, estaba yo desesperado y me puse a vender cacahuates. Compraba yo cacahuate a granel, mango deshidratado y me ponía yo a fabricar productos con chamoy y botanas. Y estaba vendiendo yo cacahuates, pero no me alcanzaba el dinero para sostener a mi familia bien como yo quería. De ahí, un amigo me invitó a conocer a los magos de Salamanca, porque yo llegué primero a vivir a Salamanca. Me invitó a conocer a los magos de allá. Conocí al mago Láser Champí, al mago Etoxam,
al mago solar, son a los primeros que yo conocí. De ahí empecé a ir a 2 reuniones con ellos y de repente me dijeron: "Vamos a hacer un congreso de magia". Esto fue en el año 2012. ¿Quieres participar? Y yo les dije: "Sí, yo claro que sí, cuenten conmigo, yo participo". Pero yo nunca pensé que me iban a decir, vas a dar show. Yo pensé que participar, ayudar a la organización, a recibir a las personas o cosas así. Cuando de repente me dicen: "¿Ya estás listo?". "¿Listo para qué?". "No, pues es que vas a trabajar en una de las galas en el Congreso de Magia en Salamanca". Híjole, entonces yo dije: "¿Qué voy a hacer?". Me entró la desesperación, pero dije: "Sí, sí le entro". Siempre he sido como que muy aventado, ¿no? A las cosas. Si no se pueden solucionar de una manera, se solucionan de otra, pero siempre he sido muy aventado. Total que armé una pequeña rutina. A lo mejor no estuvo tan padre la rutina, pero era la primera vez que yo me iba a poner en un escenario y más para magos. ¿Vivía tu papá? No, ya no vivía mi Ya, papá, ok. ya había fallecido. Primero falleció mi papá y ¿En qué luego año? falleció mi... Ay, híjole, no, trato de bloquear fechas. No me gusta, son momentos muy, como muy tristes, muy incómodos. Entonces trato de yo mismo ir bloqueando fechas, ¿no? Inclusive las cenizas de mi papá quedaron en Cuernavaca, en un lugar durante muchos años, muy descuidado el lugar. Eh, Hace 2 años fui a recuperar las cenizas de mi papá, las tengo conmigo en casa, ya después las voy a acomodar en una iglesia, pero de momento me siento muy a gusto, ¿no? De tenerlas yo conmigo, de rescatarlas del lugar en el que estaba, porque estaba muy descuidado y finalmente nadie lo visitaba ya, ¿no? Entonces, cada que iba yo a Cuernavaca, que era 1 o 2 veces al año, pues trataba yo de llevarle algunas flores o alguna cosa, pero siempre estaba muy feo el lugar. Entonces me lo traje para acá. El, entonces, ya cuando me invitaron a ese congreso, pues hice mi show y había muchísimos magos. Yo cuando salí del escenario dije: "Híjole, me van a hacer pedazos los magos, me van a acabar". Y afortunadamente no, recibí muy buenos comentarios, todo el mundo me felicitó, me tomé fotografías con muchos magos, porque yo sentía que iba a ser una situación única, hacer magia ese día y san se acabó. Pero al mes de ese evento me invitaron a trabajar en un teatro del pueblo. Con estos mismos magos, Lázaret, Toxam, con todos los que estaban en el club. Y también les dije: "Sí, sí voy". Y yo creo que ese fue el momento clave donde yo dije: "Voy a dedicarme a esto". Entonces, traté de recuperar las cosas que eran de mi papá de magia, las cuales estaban echadas a perder en un 95%. Donde en la casa de mi papá, debajo de donde estaban las magias, en la parte de arriba había una alberca. Se Mm. rompió la alberca, se filtró toda el agua, hubo mucha humedad, se llenó de murciélagos. Fue un verdadero teatro poder ir a rescatar algunas cosas, pero realmente rescaté muy pocas cosas. Mi situación económica era muy mala. Vendí algunas cosas de esas, las vendí, las malbaraté, yo creo, al no saber el valor de las cosas, ¿no? Y la necesidad de llevar un alimento a la casa. Creo que fue un momento clave porque fue cuando dije: "Yo no puedo dejar que el legado de mi papá, el mago Michel Michel", que mucha gente lo conoció, que salió en grandes programas y que estaba en las marquesinas de los mejores lugares de México, a la par con Chen Kai, Jarramí, tu papá, con tu papá, ¿no? Por ahí tengo algunos videos de
papá también. Entonces, no puedo dejar que ese legado muera así de fácil. Hablé con mis hijos y les dije a ver si a alguno le interesaba. Y ellos me dijeron, no, o sea, no, no, de plano, no, 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 no. Uno me salió futbolista, ¿no? El otro comerciante y el otro está, al más pequeño como que le empezó a llamar la atención, pero después dijo, no, yo no. Entonces dije, no, no puedo dejar que se pierda ese legado. Fue cuando me decidí a, empezar a hacer algo para revivir la magia de mi papá. Empecé a, quise utilizar otro nombre, no el de Michel Michel, porque yo dije, me van a empezar a criticar que utilizo el mismo nombre de mi papá. Y alguien me dijo, creo que Toxam, el mago de Toxam me dijo, y Chen Kai, claro que puedes utilizar el nombre de tu papá, ¿sí? Porque finalmente es el legado que quieres rescatar, ¿no? Empecé a utilizar el nombre de mi papá y de repente pues empezaron a caer piedras en el camino, ¿no? Gente que me empezó a meter el pie. De repente esta historia la he contado varias veces. Yo a Chen Kai no lo conocía. De repente yo empecé a recibir unos correos electrónicos en los que me decían que yo no podía utilizar el nombre de Michel Michel, que mi papá era una vergüenza para la magia, que de su cuenta corría que yo no tuviera trabajo con ese nombre. O sea, empecé a recibir ese tipo de correos y yo me incomodé y para mis pulgas, ¿no? Y yo vi que a nombre de ese correo estaban a nombre de Julio Hijuelos. Yo no sabía ni quién era Julio Hijuelos. Entonces le hablé a Julio César Show, buen amigo de muchos años, inclusive en mi juventud, siempre me jalaba a estar con ellos, reunirnos con ellos. También fui ayudante de Joaquín Ayala algún tiempo. Y, oye, Julio, ¿quién es un tal Julio Hijuelos? Ay, Rafita, pues echen Kai. Ah, Chen Kai, sí, gracias. Me puse a buscar el teléfono y le marqué a Chen Kai. Me contestó él, sí, buenas tardes, el mago Chen Kai. Y yo, mira, tú tal por cual, a mí no me vas a estar amenazando. Total de que le armé un pleito, pero como no te lo imaginas, ¿no? Y de repente un momento de silencio y me dice, un momento, yo creo que estás en un error. Dice, yo soy incapaz de hacer eso. Dice, yo tuve mucha rivalidad con tu padre porque nos peleábamos las mejores marquesinas de la época. Y porque a lo mejor había algunas diferencias, pero de trabajo, de competencia, de cosas así. Dice, pero jamás sería yo capaz de hacerte algo a ti. Dice, es más, ni te conozco, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? Hay que investigar, hay que checar de dónde vienen esos correos. Él se dio a la tarea de hacer eso. Parece que habló con su sobrino, con Lico Knapp, y él ayudó a descifrar el IP y de dónde venían esos correos. Y eran unos correos que venían de esta región. Entonces es alguien que a lo mejor quería estarme metiendo el pie. Ya no quisimos investigar más, pero a raíz de ahí hice una muy bonita amistad con Chen Kai. Siempre me apoyó muchísimo, me hizo comentarios positivos. eh, Fue el que me animó. Yo cobraba muy poquito. Yo decía, bueno, yo tengo que cobrar menos que todos los magos de por acá para poder tener trabajo. Y yo cobraba a lo mejor la mitad de lo que cobraban todos los magos de acá. Y Chen Kai fue el que me dijo, Michelle, tú tienes que cobrar el doble de lo que cobran los de allá. Y yo, no, ¿cómo crees? No voy a tener trabajo si así quiero empezar. Me dijo, tú aviéntate. La cosa es que me aventé
y me caía un show cada mes y medio. Y yo dije, no, pues de esto no la voy a hacer. Y seguía yo vendiendo mis cacahuates y mis cosas, ¿no? Y de repente algo pasó, no sé qué pasó. Yo creo que la magia sí existe, porque de repente empezaron a entrar una llamada, un show, otro, y se empezó a hacer como una cadenita y me empezó a caer muchísimo, pero muchísimo trabajo. Gracias a Dios no me ha faltado el trabajo. Creo que me vi forzado a preparar un show para adultos, que es lo que más me gusta, es donde siento que me ubico mejor, pero finalmente uno vive de los shows infantiles. Me vi en la necesidad de preparar cosas para poder trabajar en un restaurant bar, para preparar en un antro, para algunas cosas para televisión, para las televisoras locales de aquí del estado. Pero fue la misma carga de trabajo la que me llevó a todo eso, ¿no? Yo estaba desesperado de que no tenía yo trabajo. Tres preguntas. Una, antes de tomar el nombre de Michelle, Michelle tenías otro nombre de mago. Tuve dos. Del primero sí me acuerdo y del segundo no me acuerdo. Sí, ya me acordé, ahí te va. El primer nombre de mago fue en la época cuando yo fui asistente de Joaquín Ayala. Ajá. En aquella época estuvo trabajando en el Pabellón Azteca Uh-huh. y había un mundo de bailarinas. Y yo era un chamaco. Justamente mi papá le encargó a Joaquín Ayala, oye, llévatelo a este cuate porque este cuate de plano no agarra la onda, es un desastre, va mal en la escuela. Entonces, por eso me fui con Joaquín Ayala a trabajar. Y yo dije, bueno, yo también voy a ser mago, pero ¿cómo me voy a llamar? Entonces, puse la inicial de cada una de las bailarinas y así y ese fue mi nombre, era el mago Javalk. No sé qué significa, pero era el mago Javalk, que eran Jacqueline, Angélica, Verónica, Alma, Leticia y Claudia. Fíjate, fíjate, ¿eh? Mi otro nombre fue Rafik, mago Rafik. Mi nombre real es Rafael, ¿no? Pero fue cuando me dijeron, no, tú utiliza el nombre de tu papá. Ok, esa es una pregunta. A ti te toca, y bueno, yo recuerdo cuando tu papá, lo conozco de mago, no era conocido tu papá todavía, empieza a hacer televisión, empieza a hacerse famoso. ¿Y cómo es ese cambio de atención del padre al hijo, de cuando era un mago que no tenía tanta chamba, a cuando viene el boom de chamba? ¿Qué tanto distanciamiento hay por trabajo? Ni qué tanto lo dejas de ver, qué tanta frecuencia sigues con él. Claro, mira, yo creo que a veces cuando somos niños y jóvenes, le reclamamos muchas cosas a nuestros padres sin saber. Yo era un niño muy rebelde y yo le reclamaba a mi papá mucho no, es que no me dedicas tiempo, no esto. Y, y hablaba yo de repente mal de él también, oye, pues es que no me dedica tiempo. Pero la verdad de las cosas es que él nunca dejó de vernos, pero no nos veía tal vez con la frecuencia que nosotros quisiéramos. Claro, ¿Por sí, qué? claro. Porque nuestros padres estaban separados. Entonces, lógicamente, bueno, pues tiene uno que adaptar la vida unos días con la mamá, otros días con el papá. Y el papá se tiene que hacer espacios en los fines de semana, que es cuando más trabajo hay, para poder ir un ratito a estar ahí, ver a su mamá y ver a sus hijos, ¿no? Entonces, creo que eso lo entiende uno ya estando grande. Eh, yo soy divorciado, ¿sí? Y yo no veo mucho a mis hijos.
Fíjate que en mi familia siempre hubo un problema. Por el lado de la familia de mi mamá, son súper, pero súper cariñosos, apapachadores. Y por el lado de la familia de mi papá, todo lo contrario. Mi papá no era una persona muy cariñosa, que te abrazara, que... No, 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 era una persona seca, duro, pero siempre estaba ahí en el momento justo cuando uno lo necesitaba. Tanto con los hijos, con los hermanos, con la mamá, siempre estuvieron ahí, ¿no? Creo que vengo de una gran familia a la que le debo muchísimo. Claro, no todo es dulzura, ¿no? También se batalla. Creo que en mi familia los que más batallaron no fuimos los hijos, fueron los padres. Y no por mi hermana, porque mi hermana siempre fue muy tranquila, muy noble, muy estudiosa, y yo fui todo lo contrario. Yo era el rebelde, yo me fui de la casa a los 12 años, me fui de raíz de Acapulco a los 12 años, ¿sí? Alguna vez nos encontramos tú y yo en la calle caminando y yo, Arizani, ¿cómo estás? ¿Sí? Yo me la vivía en la calle, patinando en la bicicleta con los amigos. Yo te conocí en casa de tu papá un día que estabas ahí, que estábamos de visita y llegaste tú, ahí te conocí yo, estabas un chamaquito, porque mi papá llegó a tener mucha amistad con tu papá en cierto momento, y íbamos Claro. mucho allá a la calle de Tecamachalco, Tecamachalco 151. exactamente, allá, ahí vamos mucho. Oye, tú te casas joven a los 19 años, ¿qué pasa cuando uno se casa a los 19 años? ¿Cómo es la vida de casado en ese momento? ¿Y cuánto puede durar un matrimonio? ¿Cuánto duró tu matrimonio? ¿Y qué pasa en ese momento? Pues mira, cuando te casas a los 19 años, a los 5 años revientas. O sea, de plano. No, yo me casé a los 19 años, a los 24, 25 años, ya me estaba yo divorciando. Está uno muy inexperto, cree uno que puede uno con todo, este, y finalmente es donde se da uno cuenta de los errores que comete uno, porque estás muy chavo, no tienes una estructura para poder mantener a una familia, porque un trabajo y mantener a una familia dándoles la pura comida, pues cualquiera lo puede hacer, pero creo que todo mundo aspiramos a más, no nada más a dar de comer, sino a tener una casa, a poderles dar una buena educación a los hijos, que finalmente creo que lo que más caro sale en esta vida es justamente eso, ¿no? El poder darles una buena educación a los hijos. Y los papás lo hacen con muchísimo gusto, ¿no? Los papás a lo mejor pudiéramos quedarnos a dormir en un catre si tuviéramos que darles a nuestros hijos una buena educación en un buen colegio. ¿Cuántos hijos del primer matrimonio? Uno, Uno, Miguel, Miguel. Y de ahí, ¿al cuánto tiempo decides volverte a casar? a los, híjole, es que en esa época cuando yo me divorcié, me fui a vivir a México, a un departamento de soltero y anduve en el relajo otra vez como hasta los 30 años más o menos. Es cuando rehaces tu vida con otra pareja. Rehago mi vida con otra persona, con la cual tengo 3 hijos, que es Mayra, Pedro y Luis Ángel. ¿Y cuánto dura? Duró yo creo que como unos 15 años más o menos, 15 años. sí, como 15 años. Y bueno, finalmente empezó a haber algunos problemas, decidimos separarnos, los muchachos están bien. Mi hijo Miguel, de mi primer matrimonio, vivía en Cuernavaca y me lo traje para acá también conmigo. Y afortunadamente tengo a los 4 aquí en Irapuato. Ah. Voy a una pregunta ahora sobre el nombre.
tomas el nombre de Michelle Michel, criticado por algunos, apoyado por otros. ¿Qué pasa si yo espero, yo no sé, del fallecimiento de tu padre y llamo a Michelle Michel y llega Michelle Michel, hijo? ¿Qué pasa en ese momento con la persona que esperaba creyendo que era Michelle Michel al que vio? ¿Qué ha Mm, pasado? Perdón, sí, sí. Fíjate que pasó algo muy curioso. En la misma crítica que tuve de algunas personas, que fueron pocas, las cuales digo, yo soy muy ligerito para mandar por un tubo a cualquiera. Entonces, eh, afortunadamente, empecé a recibir más palabras de aliento y de apoyo, que fue lo que me motivó a continuar con ese nombre. Y además, que alguien me dijo, el parecido con tu papá es muchísimo. Me dijo, aprovéchalo. Entonces, yo armé un eslogan que dice, como lo viste en la carabina de Ambrosio. así es. Es mi eslogan, pero nunca fue pensado en, en decir, yo soy el de la carabina de Ambrosio, ¿no? Ajá. Nunca fue pensado de esa manera. Mas, sin embargo, mucha gente ha pensado que soy yo el de la carabina de Ambrosio por el parecido físico. Ujú. Entonces, yo normalmente siempre digo, ¿saben qué? Era mi papá. Ajá. Pero si yo veo que una persona, una gente adulta, se acerca y oiga qué bonita época y los artistas de la época y no me gusta romperles la ilusión. No le digo no soy yo, no soy yo. No les digo eso. Dejo que su mente vuele porque creo que eso es parte de la magia, ¿no? El poder llevar a las personas a un lugar donde ellos quisieran estar. Ok. Entonces sigo utilizando el nombre. No soy el de la carabina de Ambrosio, pero si tú crees al verme que soy el de la carabina de Ambrosio y me quieres dar la mano, con todo gusto te la voy a dar. Y si me pides un autógrafo, con todo gusto te voy a firmar Michelle Michel. Y tú te vas a lo mejor contenta a tu casa pensando que conociste al señor que salió en los programas de televisión que fue de tu época, ¿no? Ahora, esto, ok, es un beneficio, es un gusto, es algo emocional, pero también tiene algo. ¿Cuándo llegas a tener tú a decir, yo soy diferente o tengo mi propuesta propia diferente a la de mi padre? ¿Llega a pasar o siempre estás casado con eso o llegas a un momento en que quieras tú mismo diferenciar o que tengas que diferenciar? Fíjate que yo creo que ya rompí con eso. Aunque utilizo el nombre, creo que hago las cosas que a mí me gustan. He tratado de rescatar algunas rutinas, por ejemplo, de mi papá, que me gustaban mucho y que no tenía ni idea cómo hacerlas. He pedido ayuda a muchos magos. A mí no me da vergüenza. Yo si algo quiero saber, le hablo a un mago y le pregunto, oye, ¿me enseñas cómo se hace eso? Te voy a decir un secreto. Eh, Me ha costado un poco más de trabajo. En época de pandemia más, porque todo el mundo usa el cubrebocas. Pero tengo problemas de audición. Tengo perdida la audición en el 80% de los dos oídos. Entonces, y no tengo buena coordinación en todo mi lado izquierdo. Entonces, eso ha sido, dicen que hay que tratar de aprovechar todo. Eso me ha servido a mí para poder crear muchas rutinas propias. Yo veo a lo mejor una rutina, me gusta, trato de hacerla. Hay muchos magos que dicen que la práctica, la práctica, la práctica.
no por llevarles la contraria a algunos, pero si yo veo una rutina que me gusta de alguien, trato de hacerla. Y el día que la hago, me doy cuenta de todo lo que le puedo sacar de jugo, metiéndoles ideas mías y cosas mías. Y entonces es cuando empiezo a trabajar sobre la rutina y la empiezo a hacer. La mejor manera de practicar una rutina de magia es frente al público, porque es donde te vas a dar cuenta si funciona un gag, si la gente se ríe, si la gente se sorprende. Entonces, para mí es la mejor manera de hacer mis rutinas. Y además, estoy creando mi propio camino. Digo, finalmente creo que sí me ha costado mucho trabajo. En un principio fue muy difícil. Empecé a utilizar, por ejemplo, eso de la sordera, lo empecé a utilizar a mi favor, el comprometer al mismo público, ¿no? De que, ¿qué dijo señora? Cuando la señora está cruzada de brazos y no está diciendo nada, ¿no? Entonces yo mismo juego con ese tipo de cosas, o cuando le pregunto al niño su nombre y me da el nombre y no lo escucho, dímelo más fuerte porque no escucho, hasta que me grita el niño, ¿no? Entonces son situaciones que yo mismo voy provocando para sacar adelante mi trabajo, tratando de utilizar, pues, siempre hay que saber las limitaciones que tiene uno y las carencias, pero creo que lo más importante es aceptarlas. Si no aceptas las carencias que tienes, pues jamás vas a poder dar un paso adelante, ¿no? Dos cosas que siempre pregunto, y ahorita me gustaría que me las contestaras hablando de todas esas cosas. La primera es, lo más duro que te haya pasado como mago, ya sea en un escenario o afuera del escenario, pero como mago. Y la segunda es todo lo contrario, donde digas, hoy me consagré como mago, hoy soy el mejor mago del mundo, hoy soy Michel Michel, el único. Esas dos puntos, ¿cuáles son esas dos situaciones que son opuestas, pero son parte de la historia de vida mágica de todos los magos? Híjole, fíjate, está muy padre esa pregunta. Te voy a decir por qué. El, el momento más crítico fue justamente el segundo evento que yo hice, que fue donde me invitaron a un teatro del pueblo. Trabajé 2 días. Un día me tocó, me parece que abrirle a Grupo Motel o Los Ángeles Negros, y el segundo día no me acuerdo si a Banda Carnaval. En el show eran 15 minutos de show y a la hora que yo subí al escenario no funcionaba el micrófono. El micrófono central no funcionó, me acerqué a tomarlos de las orillas, no funcionaban y tenían problemas de audio. Hicieron funcionar los micrófonos como a los 3 minutos. Estar parado ante 17,000 personas en un teatro del pueblo, 3 minutos sin hacer nada, y ellos esperando que llegue la banda a tocar, es, ya nada más estás esperando los jitomatazos, ¿no? Cuando pudieron poner el sonido, el Dimi Show, y la gente respondió bien, no como yo quisiera, respondió bien, y me faltaban 3 minutos para terminar. Ya nada más me faltaba hacer la guillotina de cabeza. Y de repente la que estaba animando el evento, la locutora que estaba encargada de animar el evento, me dijo, ya, ya, bájese. Yo, espérame, ya voy a terminar. No, 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 ya bájese. Ya se cumplieron sus 15 minutos, ¿no? Cuando pues los primeros 3 minutos no había tenido yo audio, ¿no? ¿Y qué le costaba 3 minutos? Entonces me volteé y le dije, ya con el micrófono, le dije, ¿así ya de plano? Sí, sí, ya bájese. Ah, bueno, muchísimas gracias a todos. Me están bajando del escenario, me están diciendo que ya viene la banda, vamos a darle un fuerte aplauso. Y me bajé. Ese momento para mí fue clave porque yo, bajando del escenario, se me salieron las lágrimas
Y yo dije, yo no sirvo para esto. Y hubo mucha gente que se acercaron a mí y me dijeron, no pasa nada, todo salió muy bien. El mago Odix, el hijo de Láser Champi, gran amiguísimo, se acercó y me abrazó y me dijo, no pasa nada, Rafita, salió chiquitiguau, porque es su palabra, ¿no? Entonces, ese fue el peor momento para mí, porque fue el momento que yo dije, ¿continúo o me retiro de esto? Esos 3 minutos de silencio que no había sonido, el público, ¿qué hacía? Abucheaban porque no había sonido, gritaban que ya llegara la banda, que ya llegara el grupo, y entonces, y entre el caminadero y corredero ahí de todas las personas tratando de activar los micrófonos, como que fue una novatada, ¿no? Ok, ya tuviste esa experiencia de lo que te pasó con la locutora. Han pasado muchos años, has tomado experiencia en el escenario, estabas verde en aquel entonces. Si te volviera a pasar, ¿cómo reaccionarías? Me bajo a saludar al público. Ok. Ya me pasó en otro evento. Me pasó en otro evento, en otro teatro del pueblo, que tenían problemas, ya habían checado todo, pasaron unos artistas y después de esos artistas seguía yo. Y también tuvieron unos problemas al inicio, no fueron 3 minutos, fue menos, pero no funcionaba y me bajé y empecé a saludar a la gente. Y como que eso dispersó un poco toda esa tensión. Digo, no eran 17,000 personas, pero sí eran a lo mejor 5,000 personas, y a lo mejor si te acercas a saludar a las 50 que tienes más cerca, ¿no? Ok. No te puedes meter en medio de todas las personas porque se vuelve un caos. Y si te toca otra locutora como la que te tocó, que estuvo mal lo que ella hizo, no fue la forma, si te toca otra locutora así que te diga, ya, bájese porque ya acabó su show. ¿Qué haces actualmente con ya la experiencia? ¿Qué haces en ese momento? Continúo con mi show Ok. hasta que termine mi show. Ok. Antes probablemente me daba miedo defender lo que yo hacía. En este momento, yo defiendo por encima de todo lo que estoy haciendo ahí arriba, porque para mí lo más importante es terminar para el público. ¿Y cuál fue el mejor momento que has vivido como mago? ¿Tu mejor experiencia, tu mejor recuerdo? Pues mira, es el mejor recuerdo que me llevó también a uno de los peores momentos, pero para mí ha sido el mejor. Me hablaron por teléfono para decirme que un niño me quería conocer, porque digo, finalmente sí, ya logré ser alguien conocido por acá. A mí, yo me voy a la plaza y los niños ya me saludan y Mago Michel y dónde está Gurrumina y entonces ya soy una persona conocida aquí. Después de tanto trabajo, ya mucha gente me ubica y me hablaron que un niño me quería conocer. Hasta se me hizo un nudo en la garganta. Total de que fui a conocer al niño. Pero me dijeron que solamente se me iba a permitir estar con él unos 20 minutos. Yo subí a la camioneta las cosas de mi show. Dije, pues van a ser 20 minutos, pues que se divierta el niño. Yo pensé que iba a haber muchos niños. Nada más me habían dicho que el niño estaba un poquito enfermo. Ni me preguntaron precio ni nada, ¿no? Pues yo fui como a un show normal. Entonces yo llegué como a un evento. Dije, pues lo hago más cortito, porque mi show dura 45 minutos, 1 hora. Llegué al evento y era un niño que estaba enfermo de cáncer. Se llama Diego. Bueno, el niño abrió los ojos de una forma cuando me vio. Estaba sentado en una silla
estaba ya todo hinchado. Lo abracé al niño y el niño me abrazaba y no me quería soltar. Esos 20 minutos de show que yo iba a dar se convirtieron a lo mejor en 5 minutos de estar abrazado con el niño, platicando con él, y lo demás hacer un poquito de magia, aparecer a Gurrumina, irme a sentar con él con Gurrumina. No había más niños. No había más niños, el niño tenía muchas ganas de conocerme y bueno, nos despedimos. Le prometí que para su cumpleaños iba yo a regalarle su show completito, pero ya no tuve oportunidad porque al mes falleció. Entonces, es algo que para mí ha sido el mejor show y a la vez ha sido algo muy triste, ¿no? Y creo que eso me ha motivado también a hacer muchas cosas altruistas. Hago muchas cosas para asociaciones de niños con cáncer. Ahorita acabo de terminar un proyecto que se llamaba Magia y Sonrisas con Causa. Dimos 27 shows, dimos algunos juguetes, algunas despensas, 50 despensas. Todo eso pensamos que iba a ser generado por gente que quisiera ayudar al proyecto, ¿no? No ayudó nadie, nada más ayudaron 2 personas. Entonces, del poquito trabajo que iba saliendo mío, pues yo separaba un poquito para poder ayudar a otras personas. Pero sí, de repente me gusta, de repente no tiene uno ni para uno, pero cuando se puede sí trato de ayudar porque sí siento que se le regresan a uno las cosas buenas. A eso voy. Los magos, por lo general, vivimos al día. Estamos al día y el medio artístico en general. Y nos llega la pandemia. Nos cambia la vida a un giro total. Ese momento que uno piensa que va a acabar en 2, 3 meses y vamos para el año. ¿Cómo has sobrellevado toda esta crisis? Híjole, mira, ha sido muy difícil porque normalmente soy una persona que siempre tiene trabajo. Entonces, ha sido muy difícil porque de ahí todo se detuvo. Y ha habido uno que otro show muy esporádico, claro, con las medidas de sana distancia y sanitizando los equipos y bueno, sí trato de cuidarme y cuidar un poquito a los demás. ¿Y los Ha shows sido, virtuales? ahí te va. Alguien me preguntó de lo de los shows virtuales y yo siempre dije que yo no estaba de acuerdo en hacer shows virtuales porque jamás va a haber un punto de comparación en la reacción de un niño en un show virtual a que aparezcas la palomita en el momento y se la pongas en la mano. Ahora, creo que difiero un poco eso, porque creo que hay que hacerlo, no queda otra opción. Lo que sí yo dije que no quería hacer shows virtuales es porque de repente una señora una vez me habló, me dijo, oiga, Mago, quiero que por favor, quiero contratarlo para un show virtual. Y yo, híjole, señor, es que sabe que yo show virtual todavía no estoy haciendo, no le entiendo muy bien a la tecnología, tengo que preparar todo para poder dar un show virtual. Me dice, es que ya estuve cotizando con varios magos de por acá. Dice, y los 300 que me cobran se los puedo depositar a usted. Entonces yo dije, híjole, dar un show virtual por 300 pesos, para mí realmente, yo dije, no voy a dar un show de 300 pesos. Entonces, como que fue lo que también me empujó a decir, no, yo shows virtuales no. Ahora, conociendo un poquito más de algunos otros magos que me han hecho favor, te digo que no me quedo con las ganas. Yo, si algo tengo ganas de preguntar, lo pregunto. He hablado con 2 o con 3 magos y me han orientado un poquito, ¿no? Claro, y estoy empezando a armar algunas cosas. Ya hice un show virtual. Fue un desastre. El primero, pero yo creo que los primeros shows
para eso sirven también, ¿no? Para poder pulir y mejorar algunas cosas, pero no en 300 pesos. Algo que no tomamos en cuenta, dices, no sabemos de tecnología, pero el niño se maneja como pez en el agua con la tecnología. El niño va a disfrutar, no sé si igual, pero va a disfrutar y mucho un show virtual, porque él está acostumbrado a esto. Él es nativo de esta tecnología. Sí, los que tenemos que aprender somos nosotros a poder llegar a ese niño en el mundo de él, ¿no? Entonces, probablemente eso es lo que hace que nos resistamos un poquito. Yo soy mucho de hacer magia a la antigüita, me gusta mucho la magia tradicional, que la alfombra de la paloma, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, creo que sí necesitamos modernizarnos. Ya, ya nos está ganando la tecnología y tenemos que empaparnos un poquito en eso, ¿no? Oye, para ir cerrando, tu papá tenía restaurante y tenía lo de los gallos. Tu papá Sí. fallece. ¿Por qué no seguís con el negocio o qué pasa y qué pasó con el restaurante? ¿Siguió el restaurante con algún familiar? ¿Qué pasó con todo ese legado de tu papá de Morelos? Bueno, la mayoría de cosas que tenía mi papá se fueron en sus enfermedades. Ok. Mi papá estuvo muchos años enfermo, estuvo mucho tiempo en el Hospital Ángeles, por ejemplo, en México, mucho, mucho tiempo ahí. Y bueno, ahí se fue casi todo, ¿no? Y, por ejemplo, hay una casa, que es la casa de mi papá, esa la habita una tía, esa casa quedó para mi hijo, el mayor. El, Hay otra propiedad que fue la que, la que finalmente no sé cómo haya quedado, pero digo, se utilizó, la mayor parte de cosas se utilizaron para su enfermedad. Si tu papá estuviera aquí actualmente, ¿te gustaría que te viera trabajar como mago? Sí, me ¿Qué- gustaría, es que él siempre fíjate, pasa algo bien curioso. Cuando yo salía en los programas de televisión allí en Morelos, mi papá estaba en el restaurante con sus amigos, viendo la televisión, viendo el programa. Llegaba yo del programa, no, es que eso no se hace así, es, de veras, que ya ni la muelas, que no sé qué. Me regañaba, ¿no? Y ya me iba yo bien cabizbajo. Y ya después, él le decía a sus amigos, ¿vieron? Es un fregonazo, mi hijo, ¿eh? ¿Vieron? Entonces, se daban mucho esas situaciones. Mi papá quería que yo hiciera magia. Fíjate que yo siento que si mi papá estuviera aquí, estaría disfrutando como nunca todo lo que estoy trabajando. ¿Qué le dirías a tu papá de agradecimiento a que te dejó la magia, a que usas el nombre? ¿Qué le dirías a tu papá en ese momento? Ay, híjole, pues a mi papá, gracias. Creo que esa palabra encierra muchísimas cosas. Gracias porque finalmente todo lo que no pude ser yo de buen hijo, creo que ahora lo tengo. Creo que todo lo rebelde que fui de joven, ahora es todo lo contrario, ¿no? Soy una persona muy responsable, muy tranquilo, trato de vivir muy en paz.
platico mucho. Fíjate que me han dicho que parezco loquito porque yo en tu pobre casa me la paso hablando mucho. Inclusive en mis shows no me ubico como un mago haciendo magia en silencio, haciendo cosas, porque no me para la boca. O sea, me la paso hablando. Y en la casa me la paso igual, platicando con mis perritas, vivo solo, platicando con mis perritas, Bonifacia y Pulga, y y me la paso platicando también con mi papá. Ahí están las cenizas de mi papá en la casa, y me la paso platicando como los últimos años fue la convivencia él y yo, ¿no? Que éramos un desastre, nos íbamos al table juntos, o sea, era real, genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Entonces traté de comprender un poco a mi papá y yo creo que la única palabra que yo le pudiera decir en papá es gracias por todo lo que me diste. Sin pensar en el nombre, sin pensar en como papá. Como papá no tengo nada que reclamar, ni a él ni a mi mamá. Los dos dieron lo mejor de su vida por nosotros. Algo que quieras tú comentar extra que yo no te haya preguntado, que quieras platicar. Híjole, pues fíjate que antes que nada, bueno, darte las gracias, Arisandi, por esta linda entrevista, donde haces algunas preguntas que estrujan de repente, pero es bueno porque es algo diferente a lo que se está dando ahora, ¿no? Ahora todo el mundo da conferencias, en todos lados dan este shows, o sea, es algo muy, muy diferente. Yo me la pasé muy a gusto, muy agradable, aparte que te aprecio y te conozco desde que era un niño. Eso significa que estás más grande tú que yo. Este, no, yo quisiera agregar que realmente yo pienso que en los magos hace falta una verdadera unión. No hay, no se ve realmente mucha unión. Hay hay grupos que tienen su monopolio, tienen sus cosas para ellos y es muy difícil poder entrar. Te voy a poner un ejemplo. Yo soy de mucho de que al principio, hace unos años, un par de años, empecé a acercarme a muchos magos y mandabas la solicitud y tratabas de ser amigable finalmente para conocer a otros magos. Te aceptaban, te daban la media vuelta y te eliminaban, ¿no? Como que hay muchas envidias entre los magos. Llegó el momento que entendí un mensaje. Yo no estoy trabajando para los magos y mi interés real jamás ha sido dedicarme a trabajar para los magos, sino para el público, para los niños, para la gente que me contrata. Claro, quiero tener amigos magos, finalmente porque de ahí es de donde aprendo muchas cosas, tanto cosas buenas como cosas malas, ¿no? He aprendido cosas padrísimas, consejos, pero también he aprendido algunas cosas que las veo y digo, no, yo eso no lo quiero hacer, ¿no? Muchas gracias, Michelle. Michelle, sí, yo creo que esa desunión o unión, o como lo quieras llamar, yo creo que es en cualquier oficio o profesión. Eso a lo mejor va a pasar en un grupo de maestros, va a pasar en un grupo de doctores, va a pasar en un grupo de ingenieros. Pero realmente siempre va a haber una unión, que es la magia, que es lo que nos va a sacar adelante en esas relaciones. Sí, digo, siempre hay algún amigo dentro de, no, o sea, no con esto quiero decir de que Claro, todo está no mal, te entiendo. ¿no? O sea, no es de que todo está mal. Siempre hay algunas personas afines y otras que no lo son. Así es. Entonces, finalmente hay gente que a lo mejor por recelo no quiere tener cercanía con otros magos, pensando que le van a copiar, que
y es aceptable, ¿no? Claro. Pero sí, finalmente sí hay unión en algunos magos, encuentra uno apertura. Si uno no te da apertura, la encuentras con otro mago, ¿no? Así es. Que probablemente a lo mejor a ese no le caes gordo o le caes mejor o lo que sea, Sí. o no tiene ese de que me va a copiar y empiezas a buscar el caminito. Yo afortunadamente en 9 años que tengo ya trabajando profesionalmente, eh, tengo muy buenos amigos. He recibido consejos de muchísima gente. Hay gente que no me ha soltado. El maestro de Toxam siempre está al pendiente de mí, de lo que hago. Spider, el mago Spider, también siempre está sobre de mí. Eh, Siempre estamos haciendo cosas juntos, aunque a lo mejor no los proyectemos. Pero, por ejemplo, ahorita en unos días más voy a Vallarta a unas cosas de unos hoteles que él es el enlace con él. Entonces, siempre va a haber algún amigo sin algún mal interés que puede echarte la mano, ¿no? Así es. Si ves que alguien te cierra la puerta, bueno, pues toca otra puerta. Así es. Pues muchas gracias, Rafael, Mago Michel. Te agradezco nuevamente. Una entrevista diferente, transmitiendo desde Irapuato, desde una camioneta. La primera Sí, entrevista desde de afuera colegas de de la la magia. farmacia porque se robaron los cables del internet. Pues ya ven que con los magos todo puede pasar. Primera Todo entrevista. puede pasar, pero aquí estamos y para mí es un gusto platicar contigo, Arisandi, de verdad. Muchas Y gracias, muchas de gracias. verdad un saludo a todo tu bello público y tienes un muy bonito programa. Gracias. Gracias a ustedes por ver Colegas de la Magia, talento mágico mexicano. Hoy platicamos con Michel de Irapuato. Le damos las gracias. Nos vemos el próximo domingo con otro gran invitado y que tengan una excelente semana.